4:06, buen día a toda la gente que ya se despierta, ya nos acompaña en este primer reporte. Hola, Dio. ¿Cómo te va, Mariano? El gusto de saludarte a toda la gente en casita. Hay mucha información hoy. Ojo, porque podríamos tener nuevo contralor o tal vez el mismo. Ahora se da la reelección, mejor dicho, en el transcurso de esta mañana en el Congreso Nacional. Porque es lo que es importante el contralor, porque es el que controla justamente el tema de algunos indicios de corrupción y a partir de se hacen investigaciones y compañía, y que es una persona objetiva, es siempre importante. Además, también hoy hay conferencia del Ministerio de Salud, primera dosis, qué es lo que va a pasar, cómo se va a continuar la próxima semana. Hoy se van a dar todos los detalles de lo que podría ya arrancar el próximo 6 de septiembre. Así es, pero entre otras novedades que vamos a ir compartiendo, también tenemos que actualizar los datos del tiempo, bien temprano. ¿Qué pasó, Dio? Porque hoy, o sea, no sé si a mí no me pasa, pero yo sentí medio fresco hoy. Yo siento fresco, ¿verdad? Como que me cambiaron un poquitito el panorama, no sé qué pasó allí. Es más, anoche los que se percataron, hubo precipitaciones leves en algunos puntos. Vamos a repasar un poquitito los datos del tiempo. 18 grados 2 la temperatura, cielo parcialmente nublado, digo bien. Sí se siente esa sensación de humedad realmente. Fíjense ustedes que el parámetro que nos presenta la Dirección de Meteorología es de 90% de humedad y la sensación térmica es la misma, o sea, se siente el fresquito con un viento sur a 7 kilómetros por hora. Sin embargo, para hoy la máxima estimada es de 33 grados y sí se mantendrían las precipitaciones leves por lo general en torno a la mañana y la tarde de hoy. Ya cerrando esta noche, temperaturas entre los 22 y 26 grados, algo que digamos será lo que se esperaba para el arranque de este día. Y vamos también a ver un poquitito qué es lo que va a pasar este fin de semana, ya también una partecita de la semana que entra. Mañana sábado cerramos la semana con una mínima de 19 grados, máxima de 32 y la probabilidad de precipitaciones. Aparentemente podrían darse también algunas tormentas eléctricas en algunos puntos del país para mañana sábado. Hay una alerta meteorológica vigente que vamos a compartir en instantes. Vamos a avanzar. Domingo 20 de mínima, 34 de máxima, también la probabilidad de precipitaciones. Para el lunes una mínima de 23 grados, máxima de 38, mucho calor con el cielo parcialmente soleado. Y vamos al martes, mínima de 25, máxima de 37 con el cielo parcialmente soleado. Fíjense ustedes que la temperatura va a ir subiendo y la tendencia para los siguientes días de la semana que entra sería ya de un calor extremadamente caluroso, mejor dicho, sería la tendencia para esos días en cuanto a temperatura. Este es el aviso meteorológico, alerta que fue emitida a las 5:57, es decir, hace instantes nada más, y habla de núcleos de tormenta que persisten en la zona de cobertura, por lo que aún sigue siendo elevada la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma muy puntual durante las primeras horas de la mañana de hoy viernes. Vamos a ver un poco en dónde se centraliza este aviso meteorológico. Norte de la región occidental, es decir, norte del departamento del Alto Paraguay. Insistimos con esto, lo que se habla es tormentas, también por supuesto precipitaciones considerables en el norte del departamento del Alto Paraguay, Chaco paraguayo. Bueno, nosotros cambiamos ahora y vamos a hablar un poquitito también de las cotizaciones, cómo abrió el mercado cambiario. Hoy es viernes, cerrando esta semana con el dólar nuevamente a la alza, 6.850 a la compra, 6.900 guaraníes a la venta. Vamos al euro, 8.050 a la compra, a la venta 8.400, se mantiene estable al menos por hoy. El peso argentino, que no se mueve de estos números desde hace varios días, de hecho, a la compra 33 guaraníes, a la venta 43. Y cerramos con el real, a la compra 1.280 y a la venta 1.340 guaraníes. En este momento de la mañana vamos a repasar con todos ustedes las tapas de los principales diarios del país. ¿Les parece? Vamos con el diario ABC Color. El título principal en esta jornada dice: abogada del Senado hace oficina en la casa de Ojeda, funcionaria del Congreso comisionada a favor del clan. Mientras también a esta hora, 6:06, vamos a poner un poco acá. Hoy es viernes 3 de septiembre, ¿verdad? Sí, señor, viernes 3 de septiembre. Tenemos ahí la tapa, porque habla de diferentes cosas. Uno de los temas que no queda de lado tampoco es el tema fútbol, ¿eh? Sí, vamos a estar hablando de hecho enseguida de eso. Ahí tenemos la tapa de hoy que dice: fallo favorece a la libertad de repudiar la corrupción.
Fuerte revés a manejo político de la Fiscalía. Vamos a los detalles. Abogada María Esther Roa quedó libre de culpa y reproche en juicio oral por violación de cuarentena y aglomeración al que llevaron 2 fiscales. Esto se dio a conocer ayer al mediodía. El tribunal ventiló improcedencia y absurdos en proceso impulsado por Ministerio Público y Roa pidió a Sandra Quiñones que dé un paso al costado. Ciudadanos autoconvocados exigen la imputación del gobernador de Central y protegido de Horacio Cartes, Hugo Javier, por escándalo de fondos COVID. Vamos a la foto principal. Ahí está lo que les adelantaba. Ecuador nos quita puntos y la pasión. La selección nacional no supo evitar en Quito caer ayer frente a Ecuador 2-0 y se le complica el panorama en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar 2022. Fue la segunda derrota al hilo en los 7 partidos en este selectivo mundialista, en el que solo consiguió 7 puntos de los 21 posibles, con el técnico argentino Eduardo Berizzo. El domingo enfrentará a Colombia y el jueves próximo a Venezuela, ambos encuentros en el Estadio de los Defensores del Chaco. Acá en la foto, ven ustedes ahí la desilusión paraguaya, ¿sí?, que quedó registrada en esta imagen. Vamos a más títulos del diario ABC Color. País se endeuda para cumplir con los transportistas. Subsidio garantizado en el 2022. Denuncia formal, limpieza en seccional, pero no en las plazas de Asunción. Se encamina un doble recutú en Contraloría, página 4, lo que decíamos. Hoy tendríamos una reelección o tal vez algún nuevo representante. Costo de alimentos sube 11.5% en 12 meses. 6:10 de la mañana y vamos ahora al diario Última Hora y los títulos centrales. COVID, hay peligro de repunte de casos para fin de noviembre. La actual tendencia positiva se revertirá totalmente si no se toman recaudos. La irrupción de nuevas variantes de coronavirus mientras se mantiene un número alto de personas que no se vacunan y el relajo social puede generar otra espiral de contagios. Vamos a la foto central nuevamente, ¿verdad? Este tema, derrota Hipotecó la clasificación albirroja. Y tenemos allí esta fotografía bastante alusiva. Qatar 2022, la selección paraguaya de fútbol mostró poco o nada en Quito y perdió 2-0 ante Ecuador. Regreso al Mundial está muy lejos, es lo que dice Última Hora. Vemos los otros temas ahí a la izquierda. Dice, legisladores denunciaron a Gafilat debilidades ante lavado y politización de la justicia. Óscar González Daer e hijo apelaron condena. Vamos a más títulos. Atención limitada de médicos hace que asegurados del IPS sufran largas esperas. Además, terrorífico raid de delincuentes asaltan buses y toman rehenes en plena capital. Tenemos la crónica al respecto enseguida. Les vamos a mostrar con lujo de detalles. Clan Ferreira a juicio oral por compras sospechadas. Caso Roa, no es un delito incumplir la cuarentena. De esta forma completamos los títulos en este diario. Pasamos ahora al diario La Nación, que presenta los siguientes temas bien arriba. Esto que les veníamos adelantando, de hecho es tema central en diferentes medios. Dice, en sesión extraordinaria, diputados eligen hoy Contralor General y Subcontralor. Vamos a más títulos. Adjudicación denuncia contra Prieto por supuesto cobro de coimas. Fue derivada a Asunción. El título principal, Senado no termina de decidir si se respeta o no a la propiedad. Diputado liberal respalda invasores, denuncian. El Senado postergó por 8 días el tratamiento de proyectos que elevan sanciones a invasores de la propiedad privada. Las iniciativas plantean que sean procesados en el marco de un crimen y no de un delito. Por otra parte, de acuerdo con denuncias, el diputado liberal Manuel Trinidad Colmán de Alto Paraná estaría respaldando a invasores de una propiedad en Mingaguazú. Vamos a la foto central. Paraguay exige a gritos que elijamos a los mejores. Horacio Cartes en acto político de la lista 1 en Areguá, dice. El líder del movimiento Honor Colorado y expresidente fue categórico ayer al señalar que el país necesita los mejores hombres para ocupar los espacios del poder. Durante una reunión política que se realizó en Areguá,
nuevamente expresó su gran deseo de que Santiago Peña y Pedro Aliana lleguen juntos a la presidencia de la República en el 2023. Vamos a los temas que se presentan allí en la parte derecha. Bien arriba dice Gafilat, piden acciones contra el secuestro. La familia Denis exhorta a los evaluadores a requerir al gobierno paraguayo acciones contra la industria del secuestro. Sarampión, atención con este caso porque se espera confirmación. Un laboratorio de Estados Unidos confirmará si es el virus atenuado de la vacuna o un virus salvaje, según Guillermo Sequera. Además, hasta agosto, Fisco registra suba del 30% en ingresos. Las recaudaciones registran un total de 11.1 billones hasta el mes de agosto, según reporte de la SED. Seguimos con más títulos. Hoy es viernes con mucha información y vamos a 5 días. El diario económico: se debe seguir apoyando a las pymes. Dice la secretaria general de la CEPAL, Alicia Bárcena, señaló que Paraguay debe seguir apuntando a la modernización e innovación del sector privado para que su crecimiento económico genere empleo y desarrollo. Además, instó a no cortar con las políticas de apoyo para las pequeñas empresas. Además, ahí abajo dice, pese a la crisis, no se disparó la mora. La cadena de pagos se vio resentida, pero no se cortó porque las familias priorizaron, además de su salud, el pago de sus compromisos crediticios, destacó Pedro Espínola Vargas Peña, presidente de VIXA, empresa gestora de información de riesgo. Indicó que la morosidad ha vuelto a los niveles normales con la mejora de la situación sanitaria. Vamos a los títulos pequeños. Informe: sensible disminución de empleos en el sector terciario. Hacienda estiman que la deuda pública se elevará al 36% del Producto Interno Bruto en 2022. Y cerramos con ingresos. Se consolida el repunte de la recaudación aduanera. Son los títulos de 5 días. Son las 6:15, vamos ahora con la tapa de Del Paraguay, Delpi News, que bueno, hace este exhorto en su tapa con esta imagen: abran las fronteras. Argentina comunicó que todavía mantendrá cerradas sus fronteras con Paraguay, mientras ciudades como Encarnación, Nanagua, Falcón, Alberdi o Pilar se ahogan ante la falta del comercio fronterizo. El gobierno dijo que seguirá presionando para la apertura. Vamos a más títulos. Desde el Paraguay, el Senado remitió a diputados la terna de candidatos a Contralor General de la República y también a Subcontralor. Hijo y madre condenados a varios años de cárcel por atroz asesinato de una niña. Y cerramos con Paraguay cae ante Ecuador en la altura de Quito y se complica su clasificación a Qatar. Son los títulos de Del Paraguay, @DelpiNews en redes sociales. Con 17 vamos ahora a compartir con ustedes el informe COVID de la víspera de ayer 2 de septiembre, que por supuesto tiene los detalles en cuanto a muestras, positivos y fallecidos. ¿Se acuerdan que en un tiempo hablábamos de 43 positivos? La semana pasada nomás fue eso, ¿verdad? ¿Esta semana fue? Esta misma semana, sí. Cierto, estamos viernes y mira, ahora el último reporte habla de 102 nuevos positivos luego del procesamiento de 2.337 muestras. Así es, lamentamos informar también 36 fallecidos, totalizando a la fecha 15.821. 238 personas se encuentran internadas, de las cuales 90 están en terapia intensiva. Después de muchísimo bajamos de 100. Sí. Impresionante. 245 recuperados, sumando así 437.843. El total de casos confirmados asciende a 458.716 casos. Vamos a los detalles en cuanto a los fallecidos por franjas etarias de 40 a 59 años 2 y son 34 de 60 años y más. Vemos también los otros datos.
Sí, A ver. los datos en cuanto a... Ahí está. Femenino 20, masculino 16, la procedencia Alto Paraná, Amambay, Asunción, Caguazú, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Itapúa, Misiones y San Pedro. Y vamos a las informaciones, hacemos un resumen también de todo lo ocurrido en las últimas horas. Y en ese sentido, el guardia de una penitenciaria, en este caso de Tacumbú, fue atrapado con más de 2 kilogramos de crack dentro de su camioneta en la zona centro de la capital de nuestro país, Asunción. El operativo fue encabezado por agentes antinarcóticos, quienes venían siguiendo al detenido hace varias semanas, al filtrarse información que los indicaban como un activo distribuidor de drogas dentro del recinto penitenciario. Que se estaría distribuyendo supuesta droga en esta zona. Procedió una discreta vigilancia y mediaciones de un conocido hospital acá que se encuentra sobre la avenida Rodríguez de Francia. Pudieron ser observado el vehículo que reunía las características mencionadas en el informe de inteligencia. Se lo siguió, se lo alteó y pudo ser comprobado la información al incautarse en el interior, o al encontrarse, mejor dicho, 2 panes de supuesta cocaína y la detención de una persona identificada como Cristian Martínez, quien sería guardia cárcel de la penitenciaría de Tacumbú. ¿Estaba saliendo del lugar? No, nosotros no sabemos para dónde iba, pero solamente nosotros la información que recibimos es que estaría operando en esta zona, por lo que se montó la vigilancia y pudo ser hallado aquí. ¿Estaba solo esta persona? Solo estaba. ¿Y puso resistencia? No, ninguna resistencia. Él colaboró en todo momento y obviamente se respetaban todos sus derechos. Además de otras evidencias incautadas en el lugar. Y aparato celular y otras evidencias que también en este momento estamos revisando. ¿Presume que sería un nexo entre la droga y la cárcel? Y no se descarta, de hecho, que esta investigación recién inicia. Ahora con todos los elementos que tenemos a mano debemos nosotros iniciar para ver sus nexos, ya sea si tiene en la cárcel o fuera de ella. ¿Sería cocaína pura o ya con su base para crack? Base para crack. La pasta base. Así mismo. ¿Qué se dispone ahora mismo? Y él ya está a cargo de la disposición del Ministerio Público y obviamente ya está detenido, y una vez finalizado el procedimiento en el lugar, será trasladado a la base antinarcóticos. Hablamos ahora de un caso de detención por estafa y escuchen bien cómo operaban estas 2 personas. 2 hombres que utilizaban cédula ajena, cédula robada o que encontraban por ahí, o se dedicaban exclusivamente a rescatar cédulas de identidad, y con esas cédulas sacaban electrodomésticos, celulares de alta gama, sacaban préstamos millonarios. Terrible, porque terminaban cargándole con toda la deuda a las personas propietarias de esos documentos de identidad. 2 hombres finalmente fueron detenidos luego de este trabajo de inteligencia por parte de la Policía Nacional. Los 2 tenían participación directa en este esquema ilícito de estafa, apropiación y usurpación de identidad. Insisto, la práctica en la que incurrían era la de utilizar una cédula de identidad robada. Con ella accedían a créditos o compraban celulares de altísima gama. Dice que estaban tratando de hacer un trámite ante una telefonía y la joven trabajadora de este local se dio cuenta de ciertos elementos sospechosos y contactó con la policía. Este hecho fue clave para que ambas personas queden detenidas. El día de ayer una persona, utilizando la identidad de otro ciudadano, la fotografía de su cédula, adquirió un teléfono de alta gama de un conocido comercio. La vendedora hoy nuevamente se contactó con el titular de la cédula, quien le mencionó que él no había adquirido ningún tipo de teléfono. Ahí ella se percató que la cédula fue utilizada por otra persona. Y dio la casualidad, según ella, que esta persona que adquirió el teléfono hoy nuevamente contactó con ella pidiéndole otro teléfono. Y se citaron en el mismo lugar a la misma hora, acá frente al hospital de Calley. Ella hizo la denuncia correspondiente, se comunicó a la fiscalía y se procedió a la aprehensión de 2 individuos. Uno en el interior del vehículo, de quien se incautó 2 aparatos telefónicos, y el otro más o menos a media cuadra esperando ya la cita con la denunciante. ¿Qué monto aproximado tendría este teléfono? Según la denunciante, es 6.500.000 el importe del teléfono. ¿Y quería 2? Sí, ayer le adquirió 1 y hoy le hizo un pedido
para hoy y en base a eso se les aprendió. ¿Tiene antecedentes esto demorado? No, estos aprendidos no registran antecedentes en informática de la policía. Sería una práctica de usurpación y estafa, ¿no? Sí, sería usurpación de identidad, estafa, apropiación. 6:23, en algunos minutos, de hecho a las 8 de la mañana, hay la actualización epidemiológica o el informe de actualización epidemiológica de salud pública y también vamos a conocer detalles de cómo va a avanzar el esquema nacional de vacunación. Pero a propósito de ese último detalle, hace unas horas se daba a conocer esta novedad y de hecho la actualiza nuevamente el Ministerio de Salud y tiene que ver con que todas aquellas personas que hayan quedado pendientes de vacunación de segunda dosis de Pfizer pueden acudir al vacunatorio Rubén Dumont. Fíjense que ayer jueves fue hasta las 23 horas, ¿verdad? Pero hoy viernes 3 de septiembre de 7 a 23 horas podrán hacerlo también. Esto es sumamente importante. Entonces la gente que de por ahí tenía pendiente ese trámite, esa cuestión, pueda ir de 7 a 23 horas en el Rubén Dumont y lo más importante de todo, no importa la terminación de cédula. Es muy importante que le hagas saber esto a todas las personas que tenés en tu entorno y que estaban debiendo esta segunda dosis para ir, como quien diría, liquidando un poco el expediente. Esta es la información que nos actualiza Salud Pública bien temprano y como decíamos, era una decisión que se daba a conocer ya ayer, pero que queremos insistir un poquitito con este tema. En las imágenes, zona del mercado de Abasto, zona de la terminal de ómnibus, una persona armada, mira, tiene un arma de fuego en la mano, sube a esta unidad de transporte público y miren acá lo que pasa, en la parte trasera, en la puerta trasera, mira, la gente bajan algunos pasajeros, el niño pobrecito, aparentemente, claro, estaba a cargo de otra persona ahí en el bus, bajó del susto, pero luego tuvo que volver a subir y el bus tuvo que moverse porque estaba en pleno tráfico, además con el chofer amenazado con arma de fuego. Esta situación se dio, insisto, zona del mercado de Abasto, zona de la terminal de ómnibus de Asunción. ¿Saben cuántos buses asaltaron estas personas? Al menos 5 unidades de transporte público. Un personal policial se dio cuenta de la situación e inició una persecución, ¿sí? El agente de policía va con su arma de fuego en mano para reducir a estas personas porque se habla que por lo menos eran 2. ¿Y qué pasó? Uno de ellos en el forcejeo con este policía le arrebató su arma reglamentaria. Tenemos algunas entrevistas sobre el caso. Nosotros estábamos en el colectivo La Caga Cupeña. Estábamos viniendo de hacia Villaliza, más o menos bajando el viaducto de Cuatro Mojones, donde se subieron los asaltantes. Ya estaban los asaltantes según lo que estaban atrás. Y el asalto más o menos agarraron y hicieron cerca de la ensambladora Chacomer. Y ahí fue, pasamos Casa Grutter y ahí fue donde se bajaron los asaltantes y le dijeron al chofer que siga y que no se quedara. Y ahí fue donde todos los pasajeros le dijimos que se quede y pedimos auxilio a una patrullera. Y donde fue que la patrullera nos apoyó y... ¿La patrullera estaba haciendo un recorrido ahí en la zona justo en ese momento? La patrullera estaba estacionada en una ferretería. Y ahí fue donde los pasajeros nos fuimos junto a él y... Empezaron a gritar. Sí, pedirle auxilio porque no estaban haciendo nada en un momento dado y después se van detrás de los asaltantes. Y ahí uno de los policías le hacen acostar en el piso y le sacan su arma de fuego. ¿Eso dónde ocurrió? Eso fue frente a Casa Grutter ya. Cuando ya paró el colectivo en este Cuando ya se le estaba siguiendo. Ellos se iban subiendo, bajando en uno a otro colectivo. Se bajó un suboficial de la policía y 2 jóvenes vinieron hasta la terminal siguiéndole a los asaltantes. Bueno, en ese viene un motoqueiro y dice, se subió en la línea 88, digo. Entonces, ahí reaccionaron, se subió el policía con el motoqueiro y salió por la terminal, por el frente de la terminal, y cuando le atajaron al colectivo, ya se bajaron en la parada de colectivo se bajaron los 2 malvivientes. Sí. Y bueno, cruzaron la calle y ahí tenemos una subparada sobre Cacique, Tarapuí y República Argentina. Y ahí se subió en el taxi, el que estaba en la punta le llegó, pero al salir, a metros de salir de la terminal ya le encañonaron y le dijeron, vamos. Sí.
según con arma de fuego en mano. Amenazado. Bueno, y ahí enseguida nosotros nos enteramos y nos pusimos a disposición a los compañeros y le seguimos, ¿verdad? Y hay cámaras ahí, no hay forma de evitar porque tenemos una oficina ahí enfrente mismo, ahí en Cacique, Tavapí y República Argentina tenemos una oficina. Y de ahí se nota perfectamente que el compañero se levantó y se subió en su volante. Y esto viene de un asalto que realizaron transporte público, si no me equivoco fue de la empresa Cacupeña, sobre defensores, jurisdicción la 16 metros. Desde ahí comienza una persecución hasta Paraguarí, casi comunero, donde fue interceptado por personal patrullero de esta comisaría, como así también con apoyo de varias comisarías que venían detrás ya del mismo, como también del grupo Lince. Y como se puede ver, tuvimos la incautación de 2 armas de fuego, uno calibre 9 milímetros, otro un calibre 38, con municiones, y todas las evidencias que pueden observar en la mesa. Uno de los aprendidos recibió un impacto de arma de fuego, una bala, está en este momento en estado estable en emergencia médica. La chica se encuentra ya detenida también en el cargo bajo segura custodia. Imaginamos que es todo robado. Hay algunas prendas que pertenecen a los victimarios, vamos, en este caso. La identidad hasta el momento no tengo todavía, estamos teniendo en curso los procedimientos, pero en breve le voy a estar facilitando la identidad de los aprendidos. El oficial ese iba a auxiliarle a las víctimas. En ese momento, cuando llega, le piden auxilio, él se acerca y ahí es reducido también y es despojado de un arma, de cual no se pudo recuperar. Hasta el momento no recuperamos, esa arma no se recuperó. Pensamos que hay un tercer involucrado en el hecho. Estamos también en la investigación, en este momento estamos esperando a la gente de criminalística también para hacer el peritaje dentro del vehículo para ver si no podemos hallar vainillas servidas de proyectiles, porque estos, según manifestación, realizaron también algunos disparos. Un personal no sabemos todavía si fue herida de arma de fuego o producto de una caída en el lugar. 2 personales heridos tenemos. 2 personales, uno está con un esguince de tobillo y otro tiene una herida cortante o no sé qué objeto en la altura de la rodilla. El aprendido en ese caso está en el hospital de trauma, bajo segura custodia con personal de esta comisaría, también con una herida de arma de fuego. Y sí, por el momento le pedimos tranquilidad también para que se nos ayude hasta que podamos esclarecer bien el hecho. Una vez que se compruebe lo contrario, por supuesto se da de inmediata libertad. Se va a dar comunicación también a la Fiscalía para que tenga, que tome intervención en el hecho referente a qué va a pasar del señor, si seguramente se le va a hacer al llamar también para dar su declaración también. Hasta el momento no tenemos ninguna denuncia ni nadie que se acercó a denunciar que fue víctima de eso, pero queremos destacar también la rápida reacción del personal que vino en una persecución desde la comisaría 16 y donde se fueron acoplando varias comisarías como grupos Lince de diferentes jurisdicciones hasta llegar a este sector donde se procedió a la aprehensión de estos sujetos. Hace 15 días atrás aproximadamente habían cometido un hecho similar también y justamente en la entrada de Pelo Pincho estos agentes con arma de fuego también efectuaron un disparo contra mi personal y ingresaron a la zona donde no se pudo dar con la captura de estos mismos. Entonces ellos serían de la Chacarita. Y se presume que son de acá de la Chacarita. O son de este lugar, ¿verdad? Pero es un difícil acceso cuando llegan a ingresar a la zona baja, ya casi imposible dar con ellos por los múltiples pasillos que tenemos en el lugar. Presten mucha atención a esto que vamos a compartir. Tiene que ver con la desaparición de una joven, una adolescente, 15 años. 16. Tiene esta señorita. Irma Arias es la fiscal. Desapareció cuando tenía 15 entonces, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, y casi un año se encuentra desaparecida. Hola fiscal, buenos días. Bueno, en instantes vamos a establecer este contacto con la fiscal Irma Arias. Hay que hablar un poquitito del contexto, Mariano, porque es un caso que por ahí la gente le tomará de sorpresa. Es una jovencita de nombre Griselda Edith, quien se encuentra con paradero desconocido hace 11 meses y el reclamo en particular por parte de los familiares es que no tienen ninguna información y que, bueno, también tienen cuestionamientos en cuanto al trabajo fiscal. Sin embargo, en las últimas horas, a ver un poco,
Sí, ayer a la tarde, fiscal Irma Arias, retomamos el contacto contigo. Muy buen día. Gracias por el tiempo. Buen día, ¿cómo están? Bueno, sobre toda la teleaudiencia. Estamos compartiendo también, aparte de la foto de Griselda Edith, esta chiquita de 16 años, tenemos entendido que está desaparecida hace 11 meses. Sí, así mismo, ¿verdad? Estamos abocados a su búsqueda y localización, como así mismo también, conforme a nuestras actuaciones, que la misma presumiblemente se encontraría en compañía de un ciudadano mayor de edad de nombre Milton Rolando, quien ya posee orden de captura, ya tiene rebeldía, imputación y así, ¿verdad? Están interviniendo también en la causa los personales de investigación de delito, como así mismo antisecuestro. ¿Podemos conocer el contexto un poco de esta historia, fiscal, y en dónde mismo también ocurre? Sí, en la localidad de Capibarú, en octubre del 2020, cuando la madre ha realizado la denuncia manifestando, tanto en la policía como en el Ministerio Público, que conforme a algunas informaciones que tenía, su hija menor de 15 años estaría manteniendo relaciones sentimentales con este ciudadano y que en esa fecha habría salido de la casa con él mismo, ¿verdad? Y desde ese momento realizamos toda la búsqueda, localización inmediatamente, realizamos varios allanamientos y estamos abocados a ubicar el paradero de ambos. O sea, en todo este tiempo tampoco se pudo dar con Milton. Tampoco, a pesar de todos los allanamientos que fueron solicitados por los familiares como también por el personal interviniente. Pedimos oficio a la telefonía para saber si de repente él mismo también se comunica con sus familiares, porque conforme consta en las manifestaciones no tenemos que esté utilizando un teléfono, pero a pesar de ello los investigadores pidieron diligencia en base a varios puntos de telefonía de los familiares. Uno presume, ¿verdad, fiscal, que el Ministerio Público puede hablar con los familiares, ir, ¿cómo es que se dice?, uniendo cabos, hablar con la mamá del muchacho en cuestión, familiares de la niña desaparecida también de repente? O sea, ¿se ha hecho ese trabajo? Le indagamos, nosotros allanamos la casa de los padres del muchacho a pesar de que él ya es mayor de edad. Le indagamos a los padres, estamos analizando los teléfonos que podrían utilizar también, ¿verdad? Yo entiendo, nos reunimos permanentemente con la víctima. Yo puedo entender también, porque ya otros medios me refirieron el malestar de la madre de la víctima, que yo entiendo completamente, ¿verdad? Quizás pueda también malentender, pero lo que humanamente podemos realizar, lo estamos realizando desde el día que tuvimos la información de que ambos salieron de la casa. Milton, ¿cuántos años tiene, fiscal? Tendría 30. 30 años. Él, supongo yo, que trabajaba atendiendo la edad también. Él ya no fue a trabajar. ¿Dio alguna explicación, verdad, en el contexto de voy a salir, algo? Los padres referían de que él, como todo el interior, trabaja por la chacra, ¿verdad? Y no tiene un trabajo así de un lugar determinado como para poder pedir informes. Y sí, esa es la verdad, salió y a pesar de los allanamientos, como les reitero, abocados a la investigación, porque no estoy sola, estoy con el personal antisecuestro, con el personal de investigación y con todas las informaciones que nos brinda la familia, estamos abocados y lastimosamente hoy todavía no podemos ubicar. ¿Y las antenas de los teléfonos, fiscal, dicen algo en particular? ¿Ellos se movieron del sitio ahí de Capibarú? Eso te quiero decir. Nosotros no tenemos teléfonos utilizados tanto por Milton como la menor. ¿No usaban teléfonos? Claro, conforme mismo a las manifestaciones de los familiares, ¿verdad? Se está analizando otros teléfonos que pudieran ser utilizados con los familiares. O sea que el trato entre ellos no era tal vez una cuestión de mensajes, llamadas, sino era una cuestión de vínculo directo, ¿verdad? Qué sé yo, encontrarse. Así mismo. Así. ¿Eran vecinos? Prácticamente, aquí no tenemos lugares muy alejados, digamos. Bueno, fiscal, entonces hay como orden de captura, búsqueda de localización, es decir, si de repente en alguna barrera policial y compañía se los encuentra, ahí lo que se podrían tener noticias, porque el Ministerio Público, ¿cree usted ya se agotaron todas las instancias o hay algo más que se podría hacer? Hasta ahora estamos agotando casi todas las instancias, como digo, porque se puede, de acuerdo a lo que vaya surgiendo, ¿verdad? Estamos, como te digo, estamos abocados a la investigación.
los personales intervinientes también nos pasan un mes sin pedir o que realicemos diligencias. Y también pedimos la colaboración de la ciudadanía. Ahora creo yo que también por los medios se está socializando las fotos. Pedimos que nos informen tanto al 911 como al Ministerio Público de Capibarú o Ministerio Público Central. Es muy importante. Yo agradezco realmente que me den también la oportunidad. Como ya les expliqué, puedo entender, comprender la situación de la madre. Soy madre, quizás entendió también ella, o quizás no pueda entender de que humanamente también ya no podemos, hasta ahora no podemos encontrarle, pero que sí estamos realizando todas las diligencias y también, como les digo, gracias a la prensa podemos llegar a tener más informaciones de las que solamente podíamos tener entre familiares y clientes. Totalmente. En el margen izquierdo vemos a Griselda, esta chiquita menor de edad, y en el margen derecho vemos a Milton. Ahora, fiscal, en cuanto también a imputaciones se consideran en este caso, tal vez este hombre de 30 años pudiera ser eventualmente investigado por alguna cuestión. ¿Imputado por qué? Sí, él está imputado por violación de la patria potestad, que refiere la sustracción o sustraer a la menor, digamos, para que entiendan, ¿verdad? O violar la patria potestad que solo corresponde a los padres, por el agravante de un paradero desconocido por el tiempo, está por estupro. Él tiene rebeldía del juzgado ya. ¿Ella tiene 15 o 16 años? 15. 15. ¿Ella cumplió en el periodo de su desaparición 15 años? No, después. No, perdón. Ella ya tenía 15 y después se va su... O sea que ahora tendría 16 ya, o todavía tiene 15. Todavía tendría 15. No quisiera, no tengo a mano el documento, pero todavía tendría 15. Ahora, suponemos nosotros, fiscal, también que esto se complica un poco atendiendo los condimentos que estaba mencionando, ¿verdad? Una localidad en el interior, no hay cámaras de circuito cerrado, no hay teléfonos celulares, o sea, no es una investigación tradicional y convencional. Totalmente, así mismo, sí. Y también tenés, a pesar de que los investigadores se constituyan hasta los lugares donde pueden estar, tenés el vecino que no quiere hablar, que no se quiere meter y que uno no puede también obligarle, salvo que tenga fundamentos válidos, ¿verdad? Que es lo que también se explicó un poco a los familiares, que los allanamientos teníamos que solicitarlo bajo fundamentos. Bueno, fiscal Arias, muchas gracias por su tiempo, ¿sí? A ustedes, por favor. Fiscal Irma Arias de San Pedro, entonces con este caso de la desaparición de una joven de 16 años, hace 11 meses, imagínense, casi un año se encuentra desaparecida. Ella está siendo buscada, así también este hombre. Ambos tienen la orden de localización, ¿verdad? Como decíamos, eventualmente eso se da cuando la policía le pide los documentos y se percatan de que se tiene esta orden, cosa que suele ser muy poco oportuno, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay una imputación de por medio, decía la fiscal, por el tema de la violación de la patria potestad, y están siendo buscados, pero en un contexto del interior del país donde no tienen demasiados elementos para poder llevar adelante la investigación. Y sobre todo elementos tecnológicos. Por ejemplo, mencionaba tema teléfono celular, que para nosotros hoy en día es una cuestión tan común, ¿verdad? Sí. Lo primero que se hace es rastrear a través de la antena del teléfono. Sin embargo, esta no es una posibilidad porque ninguno de los dos utilizaba un aparato móvil, tampoco se puede contar con cámaras de circuito cerrado. O sea, hablamos de una investigación un tanto más compleja. Sin embargo, explicaba la fiscal que se han hecho allanamientos incluso en la casa de los padres de Milton, que es este hombre de 30 años, que hoy está imputado, está siendo buscado. Ella está siendo buscada, pero él ya tiene una orden de captura directamente, ¿verdad? Sí, y ahí está la imagen. Griselda Edith Benítez Navarro es esta joven que aparece a la izquierda de sus pantallas, y Milton es el que está a la derecha. Este caso desde zona de Capibarú, departamento de San Pedro. Así es, una pena realmente. Nosotros le pedimos, por supuesto, toda la colaboración a la teleaudiencia desde ya y agradeciendo siempre la predisposición. Vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar de una mujer que también está desaparecida hace casi un año. Estamos al filo de cumplir un año, el 18 de septiembre. Dayana había salido de casa, o mejor dicho, nunca salió realmente de casa, a juzgar por el testimonio finalmente de su expareja Joel Amarilla, quien hoy ya está imputado por la figura de feminicidio. A criterio del Ministerio Público, existen pruebas suficientes para solventar la imputación pese a que el cuerpo de la joven aún no apareció. Dayana está desaparecida, insistimos, desde el 18 de septiembre del año 2020. Hemos recolectado varios indicios. El principal de ellos es el ADN que
que resultó el 99,9% a sangre de Dayana, en cotejo con la comparación de los fluidos de los padres, el ADN de los padres, y se pudo constatar de que pertenece a Dayana y fue levantado del lugar del inquilinato donde ellos vivían, en todos los rincones del inquilinato. Se pudo, dio positivo con la prueba de quimioluminiscencia, y así en algunos dio sangre femenina, pero por la cantidad, conforme a lo que nos explicaba la genetista del laboratorio del Ministerio Público, no era cantidad suficiente como para hacer la comparación. Sin embargo, logramos obtener en 3 lugares que dio positivo. ¿De la casa? Del inquilinato siempre hablamos, a pesar de que el lugar ha sido baldeado, como se dice, lavado en un lapso de entre la madrugada y la mañana. Si me preguntas si podemos lograr una condena con indicios, sí. Con indicios y sin cuerpo. También es la consulta así recurrente. Con indicios concatenados, concomitantes, la cantidad. Un indicio no puede lograr una condena así, pero varios indicios. Bueno, explicaba la fiscal que son varios indicios que se concatenan y dan cuenta de que se podría hablar ya de esta figura y que eventualmente esto se podría sostener en un juicio oral y público. A propósito de esta investigación, quien acompañó desde el primer momento y va a todos los allanamientos, todas las intervenciones, es don Juan Espinosa, es el papá de Dayana, quien también habló para nuestro medio. Él estaba como siempre muy apenado y lo que hoy pide es que este hombre confiese, que diga dónde está su hija para que puedan también tener un poquito de paz en la familia. Y estamos muy contentos por una parte por el trabajo de la Fiscalía. Le agradecemos a todo el equipo de la Fiscalía, a la Fiscal General. Gracias a ellos estamos logrando la ampliación de la carpeta feminicidio. Para ustedes no hay duda que Joel, e inclusive para el Ministerio Público, le hizo algo a Dayana. Sí, las pruebas, tenemos varias pruebas de que a mi hija le mataron ahí, en el lugar del inquilinato. El cruce de llamada, el análisis del teléfono, ADN, la prueba científica, prácticamente todo conduce a un feminicidio. Bueno, es difícil hablar de esto, pero también necesitan ustedes la paz de encontrar y saber algo de Dayana. Es difícil hablar, pero tenemos que hablar, y lo más importante es el ADN, que es la parte principal del cuerpo, ¿verdad? Sin la sangre no podés vivir, y allá en el inquilinato se encontró bastante cantidad de sangre, a pesar de que se había limpiado varias veces. Igual nomás lograron sacar muestra de sangre, suficiente sangre para comprobar que a mi hija la mataron ahí. Don Juan, a partir de ahora, con la ampliación y esperanza de que él hable, le pide a Joel que hable. Si veo, te escucha Joel. Ayer hueso, por favor, la hoy cuando ya hoy copamos a Topocobe y corazones y familiares de Jave y Tagrares de Jave a donde oremos para los ojos ya la será la y que todo no se recogerle y cuerpos a Romeo y cristiana sepultura, porque un año tamango gina la cocaso y cojagüeja con 18 ahora lo perdona suela oye porque de corazón perdona sueña de ya vengo o perdonar la y yuca haré digo menos será la hora peita irare o mañana vecina todo un beumi oremos para la oje ya la será allí y que todo el obrero joro güero raja su PTI lugar o descansar y que todo el día de mañana lo güero raja y me voy a visitar a su me invita ahí es siempre por andula y sure mismo a la isue un bapo a veces y la isue utaja ahora planeado sea y se güero hasta su oye pasea o misa ahora güero hasta su regalo a la isue muy increíble la isue un bapo jajina cualquier momento más cualquier momento vamos a estar pero triste vea la cada día y mando ande la isure la misma mamita ya va a venir ya está trabajando mucho mira la triste vea
Son las 6:57, no olviden que pueden comunicarse con nosotros al 0985-625-000, enviar sus reportes, denuncias, lo que quieran compartir. Estamos siempre atentos por ahí. Y ustedes, buen día, buen día, buen día. Bienvenidos al primer reporte a los que se despiertan a esta hora. Sí, ponen ahí C9N y ya se están informando con nosotros. Hola, Diego. ¿Cómo te va, Mariano? El gusto de saludarte a toda la gente. También renovando el saludo, otra hora con mucha información. Y para quienes amanecieron tal vez Pirebaí por el resultado de ayer, ánimo. Hoy es viernes, ya termina esta semana. Y bueno, el domingo veremos qué es lo que pasa. El domingo va a estar todo mucho más lindo, la previa por el Sistema Nacional de Televisión, ahí van a estar los compañeros a full, así que yo creo que la fiesta y el espíritu va a ser diferente para este domingo. Por lo menos, además, ¿verdad? jugamos en casa. Por lo menos, bueno, ahí está la ilusión que sigue intacta, dirían algunos. Vamos a compartir con ustedes también los datos del tiempo. Actualmente tenemos una temperatura sumamente agradable, incluso un tantito fresca, con el cielo parcialmente nublado, 19 grados y el 84% de humedad. Vientos a 15 kilómetros por hora con dirección sur. Para hoy esperamos una máxima de 33 grados con la probabilidad de precipitaciones en torno a la tarde y vamos a ir cerrando la jornada de hoy viernes con temperaturas entre los 22 y los 26 grados. Compartimos también un poquito el pronóstico extendido. Este sábado vamos a tener temperaturas similares, 19 de mínima pero 32 de máxima. Calor que se espera para este fin de semana con probabilidades de precipitaciones y también para el inicio de la siguiente semana, para el domingo, 20 grados de mínima, 34 de máxima, también la probabilidad de precipitaciones. Para el lunes vamos a tener un clima extremadamente caluroso, ojo con ese detalle, 23 grados de mínima, 38 de máxima. Para el martes, incluso las temperaturas similares, fíjense ustedes, 25 de mínima, 37 de máxima, con el cielo parcialmente soleado. Miramos hacia la casa de donde salió la cava. Encontramos a la ancianita que estaba ahí tirada con miles de cavas. Y mi sobrina y eso quisieron auxiliar cuando se dieron cuenta que gritó ella y ahí ya estaba en el piso. Dos horas. Sí, mucho tiempo ya. ¿Todo ese tiempo la señora estaba ahí? Sí, estaba tirada la señora. Y le picaron por todo el cuerpo, rostro, brazos, por todos lados, ¿verdad? Son las 7:06 de la mañana. Hablamos de un guardia cárcel detenido con droga en su poder. Sí, esto en Asunción, y se habla de al menos 2 kilos de crack que tenía este agente penitenciario que cumplía funciones en la cárcel de Tacumbo. Esta es su camioneta y ahí adentro ven ustedes estos paquetes. El operativo fue encabezado por agentes antinarcóticos quienes ya venían siguiendo, dice que al detenido desde hace varias semanas luego de filtrarse información que los indicaban como un activo distribuidor de drogas dentro del recinto penitenciario. Ante información de que se estaría distribuyendo supuesta droga en esta zona, procedió una discreta vigilancia y mediaciones de un conocido hospital acá que se encuentra sobre la avenida Rodríguez de Francia. Pudieron ser observado el vehículo que reunía las características mencionadas en el informe de inteligencia. Se lo siguió, se lo alteó y pudo ser comprobado la información al incautarse en el interior, o al encontrarse, mejor dicho, 2 panes de supuesta cocaína y la detención de una persona identificada como Cristian Martínez, quien sería guardia cárcel de la penitenciaría de Tacumbo. ¿Estaba saliendo del lugar? No, nosotros no sabemos para dónde iba, pero solamente nosotros la información que recibimos es que estaría operando en esta zona, por lo que se montó la vigilancia y pudo ser hallado aquí. ¿Estaba solo esta persona? Solo estaba. ¿Y puso resistencia? No, ninguna resistencia. Él colaboró en todo momento y obviamente se respetaban todos sus derechos. Además de otras evidencias encontradas en el lugar. Y aparato celular y otras evidencias que también en este momento estamos revisando. ¿Presume que sería un nexo entre la droga y la cárcel? Y no se descarta, de hecho que esta investigación recién inicia. Ahora con todos los elementos que tenemos a mano debemos nosotros iniciar para ver sus nexos, ya sea si tienen la cárcel o fuera de ella. ¿Sería cocaína pura o ya con su base para crack? Base para crack. La pasta base. Así mismo. ¿Qué se dispone ahora mismo?
y él ya está a cargo de la disposición del Ministerio Público y obviamente ya está detenido y una vez finalizado el procedimiento en el lugar, será trasladado a la base antinarcóticos. Y a propósito de informaciones de noche y madrugada, tenemos otra para compartir y en este caso también, lamentablemente en el ámbito policial, 2 hombres fueron atrapados luego de un trabajo de inteligencia por parte de la policía. Ambos tenían participación directa en un esquema ilícito de estafa, apropiación y usurpación de identidad. La práctica en la que incurrían era la de utilizar una cédula de identidad robada y con ella accedían a créditos o compraban celulares de alta gama. La joven trabajadora de una conocida telefonía se dio cuenta de ciertos elementos sospechosos y decidió contactar a la policía. Esto fue clave para que ambos fueran detenidos. El día de ayer una persona utilizando la identidad de otro ciudadano, la fotografía de su cédula, adquirió un teléfono de alta gama de un conocido comercio. La vendedora hoy nuevamente se contactó con el titular de la cédula, quien le mencionó que él no había adquirido ningún tipo de teléfono. Ahí ella se percató que la cédula fue utilizada por otra persona. Y dio la casualidad, según ella, que esta persona que adquirió el teléfono hoy nuevamente contactó con ella pidiéndole otro teléfono. Y se citaron en el mismo lugar a la misma hora, acá frente al hospital de Calleí. Ella hizo la denuncia correspondiente, se comunicó a la fiscalía y se procedió a la aprehensión de 2 individuos. Uno en el interior del vehículo, de quien se incautó 2 aparatos telefónicos, y el otro más o menos a media cuadra esperando ya la cita con la denunciante. ¿Qué monto aproximado tendría este teléfono? Según la denunciante, es 6.500.000 el importe del teléfono. ¿Y quería 2? Sí, ayer le adquirió uno y hoy le hizo un pedido para hoy y en base a eso se les aprendió. ¿Tiene antecedentes esto demorado? No, estos aprendidos no registran antecedentes en informática de la policía. ¿Sería una práctica de usurpación y estafa, no? Sí, sería usurpación de identidad, estafa, apropiación. Vamos a hablar de esta decisión tomada ayer en la Cámara de Senadores. ¿Se acuerdan que se viene hablando ya hace varias semanas de un polémico proyecto de ley que habla o que establece sanciones para invasores? Los proyectos que aumentan penas por invasiones de tierra mediante la modificación del Código Penal por ahora queda en suspenso. En el Senado se decidió de común acuerdo que las propuestas sean tratadas recién dentro de 8 días. Sobre el punto, algunos legisladores, como la senadora Desiree Masi, refirió que se habla de 900 casos, pero que de acuerdo al Poder Judicial son 86 y 2 condenas, mientras que el Ministerio Público es el que tendría más denuncias. La senadora, por su parte, Lilian Samaniego, fue la que solicitó la postergación de los polémicos proyectos que dividen marcadamente las posturas en la Cámara Alta. Hablemos un poquitito de la presencia de los evaluadores de Gafilat de nuestro país, porque quienes también aprovecharon la oportunidad para hacer extensiva una intención, ¿verdad?, de hacer saber también qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, fueron las hijas de Oscar Dennis, y tenemos algunos fragmentos de lo que ellas mencionaban en estas notas que vamos a compartir con ustedes en este texto. Beatriz, Silvana y Lorena Dennis, hijas de don Oscar Dennis, secuestrado desde el 9 de septiembre de 2020 por el grupo terrorista autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Nos dirigimos a ustedes en esta misiva aprovechando la evaluación realizada a Paraguay respecto a la eficacia y eficiencia en su lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esta nota va dirigida a los señores miembros de la misión de observadores de Gafilat, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Mencionan en algunas partes, por ejemplo, un grupo terrorista que inició sus operaciones en el año 2022, una organización criminal que se fue fortaleciendo, incluye en su lista de crímenes perpetrados, asesinatos, abigeatos, reclutamientos de menores, extorsiones, entre otros crímenes. Y también mencionan en particular el caso del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, en el que habían pedido $800.000 para liberarla. Hoy, a casi 20 años del primer secuestro por parte del EPP en Paraguay, si bien contamos con algunas sentencias y procesos que han culminado con sanciones a algunos de los responsables, el grupo criminal sigue creciendo y fortaleciéndose, ejecutando nuevos secuestros, cobrando las denominadas cuotas revolucionarias a habitantes de la zona,
y también, por supuesto, continuando con el crimen del secuestro. Esto dice la primera parte. También después mencionan, por ejemplo, que a inicios del 2021 remitieron una carta abierta a la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exponiendo la situación de angustia, desesperación, incertidumbre y la falta de detalles en cuanto al paradero del padre secuestrado. Hablamos siempre de don Oscar Deni, ¿verdad? Continúa también esta nota, esta misiva, con un cuadrito en donde especifican la cantidad de víctimas hasta el momento, también los montos percibidos y cuál fue el final de estas personas, mencionando por supuesto a Delio Morínigo, quien hasta el momento no fue liberado, no se sabe nada de él. También mencionan a Oscar Denis y hacen un recuento completo del EPP en particular, ¿verdad? No mencionan otro grupo criminal. Cierran esta misiva diciendo: exhortamos a los señores evaluadores incorporar en la agenda estatal de manera urgente las acciones necesarias para combatir y erradicar el lavado de dinero, del secuestro y la extorsión que se da por medio del cobro de cuotas revolucionarias. Firman Beatriz, Silvana y Lorena Denis, esposa e hijas de un padre secuestrado por el EPP desde el 9 de septiembre del año 2020. Son las 7:15. Hace rato Violeta bien temprano nos recordaba que hoy se estará aplicando segunda dosis a rezagados en el Rubén Dumont. Natanael Cáceres está trabajando justamente ahí en el ex Aratirí, porque hay preguntas. Por ejemplo, Natanael, una señora ha enviado un mensaje diciendo si es que ella se vacunó en Barrio Obrero, pero ya no pudo ir para su segunda dosis, si es que igual puede irse ahí o cómo tiene que hacer. ¿Cómo estás, Nata? Buen día. Sí, muchas gracias, Mariano. El saludo a Violeta también para todos los televidentes y bueno, para todas aquellas personas que se vacunaron aquí en la zona de San Lorenzo, Capiatá, pueden acercarse al Rubén Dumont para recibir lo que es la segunda dosis. A las 7 de la mañana iniciaba puntualmente la habilitación ya de la jornada de vacunación hasta las 23 horas, pero le vamos a hacer la consulta al encargado del PAI, al señor Mario Ramírez. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, estamos en vivo para hacernos venir la consulta que nos hacen los televidentes. Es una señora, por ejemplo, se vacunó en la zona de Barrio Obrero, Hospital de Barrio Obrero. ¿Puede venir aquí a recibir la segunda dosis de la Pfizer? Sí, en la fecha estamos dando esa posibilidad. Puede venir siempre y cuando haya recibido la vacuna Pfizer y hayan transcurrido 21 días de su primera dosis, puede venir a vacunarse. Bueno, hasta hoy tienen tiempo, hasta las 23 horas de la noche, porque el fin de semana va a estar cerrado. Sí, hasta las 23 horas estamos abiertos, pero es importante también mencionar de que el stock físico hemos iniciado en la fecha con 2004 dosis, y de concluir esas dosis antes de ese horario establecido estaríamos cerrando el vacunatorio, ¿no? Bueno, principalmente y únicamente la segunda dosis para todos los rezagados es lo que pueden habilitarse. ¿Otra vacuna no está disponible acá? No, de hecho que en el Aratirí desde su apertura en julio hemos aplicado solamente la vacuna Pfizer. Eso es importante también aclarar y que la gente tenga conocimiento. Bueno, es muy importante también lo que decía para aquellos que de repente se vacunaron en otro sitio y le queda más cerca aquí el Autódromo Rubén Dumont, pueden acercarse con la tarjetita de vacunación y eso ya se va a corroborar una vez que se haya cumplido el plazo de 21 días. Sí, y justamente insistimos a la gente, es una oportunidad de acercarse. Creo que somos el único vacunatorio que estamos abiertos en el día de hoy. Así que insistimos e instamos para que los mismos se acerquen y tengan la oportunidad de recibir su segunda dosis. Ayer también estuvieron vacunando. ¿Qué tal el porcentaje de vacunados? Bueno, el día de ayer no hemos tenido realmente una buena demanda. Hemos vacunado menos de 300 personas. Pero si miramos en la semana, hemos vacunado hasta el día de ayer un poco más de 1.700 personas. Entonces, creo que hoy es la oportunidad para que la gente se acerquen y actualicen sus segundas dosis. Bueno, muchas gracias, Mario. Gracias a usted. Bueno, ahí tenemos los detalles, Mariano, y respondiendo también a la consulta que me hacías de la televidente que escribió si se vacunó, ponele en Fomento Barrio Obrero,
y le queda cerca el Autódromo Rubén Dumont, puede acercarse para recibir la segunda dosis. Sí, ya pasó el periodo de tiempo de 21 días desde el momento que recibió la vacuna. Se habilitó a las 7, esto va a ir hasta las 11 de la noche y está disponible lo que es el vacunatorio 1. Debido al poco movimiento que hay, el vacunatorio 2 no se ha habilitado, así que acérquense, no van a perder tiempo, no van a formar fila. Ustedes ya ven cómo está el movimiento a esta hora de la mañana y hasta esta noche entonces tienen la oportunidad de recibir la segunda dosis, porque si hay 2.000 vacunas y una vez que se acaban esas vacunas ya se va a cerrar el Autódromo Rubén Dumont, porque para la semana que viene se tiene previsto reactivar lo que es nuevamente primera dosis de diferentes vacunas, así que a estar atentos a eso. Clarísimo. Entonces la señora Estela, la verdad que estuvo haciendo la consulta, puede entonces irse, así como decía Nata, si le queda bien, si tiene la forma de llegar, hay que ir más allá a aprovechar y completar su esquema de vacunación, ¿verdad? Siempre y cuando el tiempo esté cumplido. Gracias, Natanael, completísimo y bien detallado el informe. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Seguimos con el trabajo en vivo y en directo y queremos saludar rápidamente también a Judith Colexia, que está con novedades en el ámbito policial. Judith, querida, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Violeta, Mariano. Así es, venimos hasta la comisaría 10ª aquí de la ciudad Mariano Roque Alonso para informarles un poco sobre las aprehensiones que se dieron durante las últimas horas. Acá el oficial ayudante Wilson Sorense nos va a hablar un poco acerca de este hecho de hurto. O sea, más bien sería un hecho de robo en perjuicio al chofer de un camión. Los delincuentes habrían actuado de manera violenta. Hubo persecución, incluso oficial. Contanos un poco más. Buen día. Sí, ¿qué tal? Buenos días. El día de ayer recibimos una denuncia en el barrio Corumbacú Universo, donde fue víctima el señor... un señor que estaba dentro de su camión y que fue interceptado por un sujeto de nombre Víctor Manuel Ortella Ocampos, paraguayo de 22 años, el cual le intimó con un arma blanca para despojarle sus pertenencias y darse una precipitada fuga hacia la comunidad indígena. ¿Él actuó solo, oficial? Y en el momento sí, según testigos de la zona, pero una vez que nosotros le divisamos estaba en compañía de otro sujeto y solicitamos permiso a uno de los líderes de la comunidad indígena para ingresar en su comunidad. Una vez que él nota nuestra presencia policial, comienza a darse una precipitada fuga, por lo que de forma inmediata fue reducido y posterior trasladado hasta la comisaría para el procedimiento de rigor. Es cierto que este joven ya tiene prohibiciones y esto habría aprovechado para salir a delinquir otra vez, oficial. Y posiblemente ya porque según averiguaciones realizadas, él mismo había salido hace aproximadamente 3 meses de una penitenciaría y contaba con medidas. Por lo que el hecho fue comunicado al fiscal de turno, el abogado Víctor Maldonado, para que pueda quedarse a disposición del mismo. ¿Nos decís su identidad, oficial? El aprendido es el ciudadano Víctor Manuel Ortella Ocampos, de 22 años de edad. Él mismo cuenta con un prontuario, él no tiene cédula de identidad. Solamente tiene un DNI por ingreso a la penitenciaría. Perfecto. ¿Sería extranjero? No. Sería un número de documento que se le coloca por ingreso y salida de la penitenciaría. No tiene cédula. No tiene cédula. No. Gracias, oficial. Ahí Lorenzo le está mostrando a ustedes el cuchillo que utilizó este joven de 22 años con antecedentes ya para poder intimar, en este caso, al chofer de 56 años que estaba frente a su casa, ya preparado como para salir a encarar su jornada laboral, y fue sorprendido por este delincuente, quien corrió de la policía una persecución. Él se metió a una comunidad indígena que, por cierto, hay que pedir un permiso para poder ingresar. Así lo hicieron los efectivos policiales aquí en la comisaría 10ª. Finalmente lograron la aprehensión del mismo, por lo que se puede ver en esta fotografía, Violeta, Mariano. Este dato importante, Judith, los policías son los que tienen que pedir permiso. Estos delincuentes ingresan nomás a la comunidad indígena como si nadie se esconden allí. Claro, lo que pasa es que él ingresó sin que se den cuenta. Entonces, para que puedan buscarlo adentro de la comunidad, tuvieron que pedir el permiso. Es un protocolo con el cual ellos se manejan, el código que tienen allí, ¿verdad? Pero accedieron y se pudo finalmente reducir allí a este delincuente. Enhorabuena. Ya con prohibiciones, y lo aprovechó para salir a delinquir, Violeta. Totalmente. Sí. Enhorabuena por la detención de estas personas, Judith. Tremendo cuchillo con el que estaban hostigando, apeligrando la vida de cualquiera que se cruza a su paso. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. 7:23, tenemos más información.
Agradeciendo siempre a nuestros televidentes que mandan sus videos al 0985-625-000, siempre tan atentos, tan cordiales. Queremos compartir también esto bastante lindo que nos llega desde el departamento de Boquerón, precisamente en un hospital, en una unidad de salud familiar. Esta es la manera como dos mujeres que pertenecen al pueblo originario Nivaclé, a una comunidad en particular, le rinden homenaje a los trabajadores de blanco, y esta trabajadora que se larga incluso a llorar, con lágrimas está ella y agradecida por este gesto. Para que conozcan nomás, este es uno de los bailes tradicionales de los Nivaclé que tienen diferentes conceptos. Hay algunos que, por ejemplo, invocan el amor, la paz, la alegría, etcétera, y este lo hicieron en homenaje, fíjense ustedes. Vamos a escuchar un poquitito el audio. Es impresionante, escuchen. Nomás para que ustedes dimensionen lo tremendo de esto, ¿verdad? Este homenaje que le hacen a esta doctora. Ella es la doctora Zorrilla, residente de medicina familiar en la unidad de salud familiar de la comunidad Nivaclé Ujeslavos en Boquerón, Chaco, Paraguayo. Es una comunidad sumamente lejana, para que ustedes dimensionen nomás también, ¿verdad? Esta ceremonia de agradecimiento se transforma en un encuentro intercultural de sabiduría, en un reconocimiento de la importancia de cada cultura y sus propias formas de sanar. Es un homenaje a los profesionales de blanco de Paraguay y también para chamanes comprometidos con el bienestar de sus comunidades. Ningún saber es superior, solo es diferente. Tal vez para muchos pueda parecer un video nomás, como una expresión nomás. Sin embargo, hay que entender, por un lado, todo lo que se vivió con respecto a la pandemia y el trabajo que ha representado en diferentes puntos del país, el trabajo de los profesionales de blanco, ¿verdad? Enfermeros, enfermeras, médicos y médicas, y sin dejar de mencionar a todos aquellos que colaboraron de alguna u otra manera. Pero además, en particular, este tipo de bailes, la energía que tienen estas mujeres al dedicar este tipo de bailes, de músicas, realmente se siente. Me tocó, ¿verdad? A modo de comentario, nomás a modo de anécdota, cuando fuimos de expedición a todo pulmón, nos tocó una comunidad en General Díaz que está a 400 kilómetros de Asunción, pero se llega en 12 horas, incluso si uno tiene malas condiciones de camino. Cuando te reciben de esta manera, es otro el ambiente, uno realmente se sensibiliza hasta el punto de lagrimear en el caso de entender el mensaje, ¿verdad? Ese homenaje que hacen estos pueblos originarios. Y como decía este texto tan interesante, ¿verdad? El respeto entre culturas, ningún saber es superior, solamente diferente. Qué lindo homenaje para los profesionales de blanco y bien ahí por nuestros pueblos originarios. Hacemos breve pausita, gracias a los televidentes bien atentos siempre que nos mandan este tipo de videos para compartir con todos ustedes. Las 7:30 de la mañana, seguimos avanzando en este primer reporte. Vamos a compartir imágenes del caudaloso río Paraná. Y porque siempre lo decimos así, pero fíjense ustedes cómo está ahora el agua. Sí, bajo, bajo, bajo. Y ojo, porque el tema de la crisis hidrológica que está atravesando el país podría afectar la producción de energía, según advierten especialistas que señalaron en un debate que los cambios climáticos están desembocando en una crisis hidrológica que implicaría 30% menos de producción de energía. Esto es lo que surgió luego de un debate realizado entre diferentes especialistas, donde estuvieron hablando del tema agua,
Y, por ejemplo, decían, ¿verdad?, que si es que en agosto se tuvo un mínimo de 4.500 metros cúbicos por segundo, que ya es un número muy bajo, similar incluso al del año 1974, que es justamente lo que se procesa en las hidroeléctricas, por ejemplo. Dijo que si se llega a niveles muy bajos, se hace riesgosa la operación, porque prácticamente se estaría perdiendo la capacidad de control sobre el Paraná. También explicó que si es que las condiciones que podrían mejorar para fin de año, que de hecho se espera eso, y al iniciarse el periodo húmedo empezaría a llover, y eso es lo que podría, por así decirlo, nuevamente dar esas condiciones propicias. Pero si no se da y persiste la sequía, se corre el riesgo de que al final del año se llegue con 12% de nivel de los reservorios operando. Hablamos de un accidente, lastimosamente, que se cobró la vida, en este caso, de un cura párroco de la localidad de 25 de diciembre. Hablamos de Adalberto Burgos, de 36 años, quien perdió la vida en este accidente de tránsito ocurrido a las 23 horas sobre la ruta Paraguay 03 a la altura de Emboí. El percance fue protagonizado por el automóvil conducido por el religioso y un camión de cargas guiado por Emiliano Arnaldo Obando. El cuerpo del sacerdote quedó atrapado dentro del vehículo. Luego de varias horas de trabajo, finalmente los bomberos lograron rescatar el cuerpo, ya insistimos, pero lastimosamente sin signos de vida. Registró anoche un grave accidente de tránsito. Lastimosamente llegamos al lugar y la víctima se encontraba sin signos de vida. La víctima se trata de Alberto Burgos, que sería el cura párroco de 25 de diciembre, quien quedó gravemente herido y atrapado dentro del habitáculo del vehículo. El otro vehículo involucrado también quedó volcado, gracias a Dios, el otro ocupante sin lesiones graves. En este caso, ¿el cura párroco viajaba solo? En este caso él estaba solo en su vehículo. Bueno, ¿fue un choque frontal? Y la verdad que no podemos decir exactamente cómo fue, ¿verdad?, el accidente, por el hecho de que llegamos al lugar y encontramos, como te digo, atrapado dentro del habitáculo del vehículo, sin signos de vida, y el otro vehículo que quedó también involucrado en el lugar. Bueno, ustedes trabajaron mucho para liberar el cuerpo del cura párroco. Así mismo estuvimos trabajando con el equipo hidráulico, practicando algunos cortes para poder liberarle dentro de los hierros torcidos. Así es, que lastimosamente falleció este cura párroco. Lastimosamente, impresionante fue la gravedad del accidente, entonces en este caso sería imposible que salga con vida. Así es. Bueno, en este caso también, ¿la única salida que tuvieron? Sí, la única salida hasta el momento. En el ámbito judicial, tema Óscar González Daer, una historia que parece no tener fin, porque ahora nuevamente la defensa, tanto de OGD y de su hijo, han presentado y han solicitado la nulidad del fallo, ¿sí? Ayer se hizo el pedido oficial de que se anule este fallo que los condenó a 7 y a 8 años de prisión respectivamente por diferentes hechos punibles. El abogado Claudio Lovera apeló las condenas de 7 y 8 años de cárcel para el ex senador Óscar González Daer y su hijo Óscar González Chávez. Pide la nulidad del fallo por numerosos vicios que resalta en su escrito presentado. El abogado hizo el trámite este jueves en el Palacio de Justicia y menciona que lo que se busca es dejar sin efecto las condenas, los castigos y así también la inhabilitación para ejercer cargos públicos, que regiría recién una vez cumplida la condena de prisión. El Tribunal de Sentencia, integrado por Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera, había determinado que el producto directo de enriquecimiento ilícito fue el resultado de depósitos de cuentas bancarias. Asimismo, los magistrados decidieron mantener las medidas cautelares contra los condenados que habían sido decretadas por el juez Otazú hasta tanto que dé firme la sentencia.
7:39, hablemos también de la situación procesal del clan Ferreira porque justo Ferreira y su hija Patricia afrontarán juicio oral por los hechos punibles de asociación criminal, contrabando, producción de documentos no auténticos y ambos están en carácter de propietarios de la firma Imedic. Esto luego de la apelación fiscal. Están acusados por la presunta introducción al país de 50 camas para terapia intensiva y otros insumos provenientes de China que no contaban con los registros necesarios e intentaron venderlas al Ministerio de Salud para ser utilizados en la lucha contra el COVID-19. Vamos a hablar del tema sarampión porque desde Vigilancia de la Salud del Ministerio han informado sobre la investigación que llevan adelante de este posible caso de sarampión en el país y que las muestras del pequeño de 1 año que presenta síntomas de esta enfermedad tuvieron que ser enviadas a Estados Unidos para secuenciar el caso y confirmar el virus. El niño de 1 año había recibido su dosis de vacuna antisarampionosa 2 semanas atrás y hasta el momento se presume que sería un efecto de la vacuna. También se efectuó un rastrillaje en el barrio donde reside el pequeño y se realizó la vacunación de los menores que aún no contaban con la dosis de protección contra esta contagiosa enfermedad. Compartimos ahora esta historia de una mujer quien es denunciada por ser sumamente agresiva, violenta en reiteradas ocasiones. Esto ocurre en el departamento de San Pedro. Ella se encuentra detenida por el momento, pero las vecinas afectadas aseguran que desde su celda incluso se pasa amenazando. Meses atrás, Noelia Espínola agredió con palos a agentes policiales que fueron llamados para intervenir un hecho de violencia. Por este caso, el fiscal Jorge Encina de la Fiscalía Zonal de Santa Rosa de la Guaraú emitió una orden de arresto contra la misma y el día 25 de agosto, los agentes de la Comisaría Sexta de Lima procedieron a su detención. Por ahora, se encuentra recluida en la Comisaría 18 de Santa Rosa, pero desde su celda estaría amenazando vía mensajes a su vecina Catalina Pérez, a quien el día 24 de agosto, Noelia agredió en su propia casa, agarrándola del cuello y golpeándola con una botella de vidrio a la altura de la cara y en varias otras partes del cuerpo. Se me escuela, se me medio atropellado, lastimado, me he internado, que está ahí gasto. Y ahora ve que la cuña caraña se llega a majar, me la temor a la vecindad. Yo me estoy preocupado, que tengo eso y tomar medidas por esa señora. Me he preocupado, llegamos primera víctima, porque me hará exactamente, pues yo voy la amenaza. Pues hoy la amenaza de la comisaría, ahí mismo está haciendo su amenaza en las redes sociales, no se alzó todo y preocupante, no tiene miedo, tienen, no sé qué carácter tiene, así es, quiero que huye. Hoy comisaría privado de su libertad, hoy calabozo, hoy por un teléfono celular, teléfono pene amenaza constantemente. Sí, el teléfono y es, ahora que mena ahí, hoy visita, ve. Los propios vecinos analizan la probable liberación de Noelia y dicen que estarán atentos a su actuar, ya que anuncian que no permitirán que vuelva a agredir a alguien. De acuerdo a la Escuela de Información, como 14 a 15 de demanda formal en la comisaría, en el juzgado, a otro caso fiscalía.
de que Atuila, oye, procede allá, hasta es de conocimiento público, pero mismo pensaba, oye, viralizado, pues, por ti, agente policial, pues, para patrullera, montones de cosas. Con última vez, pues, cuando se llama circunstancias de Putaña Catalina y Mena, y me voy cuando internado por el hecho, pues, ahí cuando gravemente enfermo, yo operaba, por tío ya atropellar sus pejas, para combatir infección. Bueno, la llegó a la autoridad más que pea, ya porque justamente la peña de agua ya está más ya su pela iba y vea, ya no alegó la justicia actuada después cosa peña más. Por de pronto, los vecinos de la zona piden que las autoridades intervengan para evitar una tragedia y actualmente están juntando firmas y más apoyo en repudio de la acción de la mujer, que a pesar de tener varias denuncias en su contra, sigue atacando y agrediendo a quien se le cruce en el camino. Vamos a hablar ahora de este caso bastante particular en el que un contador se dedicaba aparentemente a realizar estafas a través de diversos sistemas informáticos. El Tribunal de Sentencia, integrado por Olga Ruiz, Víctor Medina y Arnaldo Fleitas, condenó a 9 años de cárcel a Raúl Crispín Vallejos, este contador que realizó estafas mediante sistemas informáticos a la empresa donde trabajaba. Fue encontrado culpable de haber desviado 10.200 millones de guaraníes entre los años 2015, 2016 y 2017. Los magistrados comprobaron que Vallejos cometió los hechos de apropiación, acceso indebido a sistemas informáticos, estafa mediante sistemas informáticos y producción de documentos no auténticos. Que ayer bien temprano hablábamos un poco con la fiscal de este caso terrible en Pedro Juan Caballero, un menor de 2 años que terminaba falleciendo por asfixia y el menor de 14, su hermanito mayor, que estaba desaparecido. Lo cierto es que él fue hallado luego de varias horas, se lo encontró deambulando por la terraza del país, precisamente por la capital del departamento de Amambay. Y la fiscal comentó posteriormente que él confesó el hecho, dijo que ocurrió de manera accidental la muerte de su hermanito, ¿verdad? Ante esta situación, desesperado, optó por escribir la nota que se encontró en la vivienda y posteriormente huyó del sitio. Como es de esperarse, atendiendo a que es un menor de edad, él va a recibir una contención psicológica y se va a analizar un poco qué se va a hacer con respecto a un proceso ya de investigación y posibles sanciones. Pero por el momento la fiscal decía, lo primero que se va a hacer es contener y tratar de llegar un poco al fondo de la cuestión y después se va a avanzar en ese sentido. El Departamento de Victimología para una contención psicológica terminó recientemente. En este momento el menor se encuentra a cargo del Ministerio de la Defensa Pública, a cargo de la defensora de turno de la niña y adolescencia, a los efectos de que pueda disponer alguna medida cautelar con relación al mismo. Se están recabando los elementos, los indicios para una posible imputación por homicidio culposo, por lo que la declaración del mismo deberá ser brindada ante un juez penal de la adolescencia. A partir de que se han recabado algunos indicios, partiendo de la inspección corporal que hizo el médico forense, como así también la conclusión al que llegó de la causa de muerte, siendo una asfixia mecánica, y el no encontrar ningún rastro de lesión corporal, sumado esto a lo que se pudo levantar algunos indicios dentro del dormitorio de la pieza donde ellos vivían, todo llevaba a de que se trataría de un caso accidental, y es lo que tenemos hasta el momento.
Pero todo indica ser hecha por este menor porque los rasgos, las características del escrito son semejantes a la caligrafía contenida en algunos cuadernos que le pertenece al menor. El homicidio culposo es un delito que tiene una expectativa de pena de hasta 5 años. Pero cuando se trata de menor tiene un tratamiento diferenciado donde la pena es hasta 4 años. Bueno, 7:49. Nosotros vamos a seguir hablando de este tema en particular. Sí, vamos a hablar un poco, vamos a salir un poquitito del crimen o del hecho que ocurrió en Pedro Juan Caballero y vamos a hablar de focos de calor. Efectivamente, digo, porque se están dando a conocer nuevamente los números, el monitoreo que se viene realizando y vuelve la incertidumbre en torno al tema de los incendios. A medida que se tienen temperaturas altas y de hecho Violeta nos mostraba, ¿verdad?, lo que se pronostica, por ejemplo, para el domingo, lunes, extremas muy elevadas, y desde el Instituto Forestal Nacional advierten e instan a tener muchísimo cuidado con el tema de los incendios forestales que pueden salirse de control, pues la ausencia de lluvias también sería la variable que se estará instalando para los siguientes días. Los focos de calor crecieron exponencialmente. Hasta ayer jueves hubo más de 1.100 focos, siendo 183 de ellos registrados durante las últimas 12 horas. El último reporte de focos de calor que tenemos es 183 focos de calor en todo nuestro país, distribuidos o concentrados, digamos, principalmente en Alto Paraguay, Presidente Hayes y Canindeyú. Que los focos de calor no precisamente significan incendios declarados. Los focos de calor son anomalías termales que detectan el satélite, o sea, es decir, son zonas en donde las temperaturas están muy altas. O digamos, el monitoreo de los focos de calor, nosotros lo que nos ayuda o colabora es para poder ir identificando cuáles son las zonas de riesgo teniendo en cuenta otras variables, ¿verdad? Como por ejemplo la disponibilidad de materia para quemarse, disponibilidad de combustible. Pero siempre debemos recordar que la fuente de calor la da el hombre, es decir, nosotros podemos tener todas las condiciones para que ocurran los incendios forestales, pero si no tenemos la fuente de calor, este incendio no va a ocurrir. Es por eso que siempre seguimos apelando un poco a la conciencia de la gente para que no realice ningún tipo de quema. Plan de contingencia armado en donde el ministro distribuyó todos los carros hidrantes, también todas las maquinarias y los hombres necesarios en todos los puntos del país, o en las zonas más críticas, digamos, como les decía, las zonas críticas en donde podrían estar ocurriendo incendios, no solamente forestales, sino que incendios de interfase, urbanos en general. No estamos con ningún incendio declarado en nuestro país. Tenemos una bajante muy importante en los números de los focos de calor, pero eso no significa que podemos relajarnos. Debemos estar atentos porque las condiciones meteorológicas van a ser las mismas hasta mediados de octubre, finales de ese mes. La temperatura, los vientos de más de 30 kilómetros por hora y la humedad por debajo del 30%. Cuando se cumplen estas tres condiciones, nosotros estamos hablando de una situación muy favorable para la ocurrencia de los incendios. Por eso que seguimos alerta. El plan de contingencia que está liderado por la Secretaría de Emergencia Nacional está activo, pero por sobre todo seguimos apelando a la conciencia de la gente. Bueno, 7:53. Definitivamente la pandemia del COVID nos enseñó a hacer las cosas de una manera diferente y Son las 7:57, 7:57. En minutos más comienza la conferencia de prensa en salud. Mucha atención, ¿sí? Con el tema de la primera dosis, lo que hay demasiada expectativa, ¿verdad? Además, también el tema de la llegada de más vacunas. Ojo, también segunda dosis. Estoy leyendo acá nomás el tuit de una persona, aprovechando nomás que estabas mencionando eso, Mariano. Sí. Está diciendo una señora, espérame que porque me falla ahí un poquitito el cursor, y dice... A ver un poco, espera que. Dice, 63 años, segunda vacuna Sputnik. Hay vacunas, vacunatorios vacíos. Debí aplicarme el 31 de agosto. Si inicio un recurso de habeas corpus, el Estado está atentando contra mi derecho a la vida y la integridad física.
Ya están saltando algunos que tenían que haberse inmunizado y esperemos que hoy se dé esa confirmación, ¿verdad? Ese lineamiento y esa planificación para el resto de los días. Solamente que seguramente le van a responder a la señora, ¿verdad? Que no hay problema con que pase un tiempito para que te llegue tu segunda dosis, porque es lo que nos explican, Claro. ¿verdad? Que lo importante es cumplir ese plazo, ¿verdad? Mínimo y después esperar que llegue el momento de la segunda dosis. Así que es la expectativa. No sé qué hora llega este cargamento de Pfizer. Y se habla tiene que de llegar poco más de en 20.000 dosis que llegan hoy. Sí. Y se suman a las Sputnik V, segundo componente que llegaron hace días, Moderna que llegó ayer y AstraZeneca que tiene que llegar en el transcurso de los siguientes días. 300.000 y piquito, que es de cooperación con el Reino de España. Y a propósito, no se olviden que todos aquellos rezagados que no fueron a aplicarse segunda dosis de Pfizer pueden acudir todavía al Rubén Dumont. Efectivamente, pueden ir hasta Capiatá, el predio del ex Aratirí. Ahí están aplicando la segunda dosis de Pfizer para los rezagados. ¿Qué significa esto? Ya tenías que aplicarte tu segunda dosis semanas atrás, pero no pudiste acudir por A o B motivo. Bueno, ya no se está aplicando en ningún vacunatorio la segunda dosis, al menos ayer, hoy, esto está pasando, por lo que se le insta a la gente a que acuda al Rubén Dumont, porque ahí están aplicando la segunda dosis. Hay que ir con la tarjeta de vacunación, como este señor al que veíamos, y sin importar cuál es tu puesto de vacunatorio de la primera dosis. Si te vacunaste en Asunción, si te vacunaste en algún hospital del departamento central, eso no se tendrá en cuenta para ya la aplicación de la segunda dosis. Entonces eso es importante. Segunda dosis para rezagados se completa hoy y tienen tiempo hasta las 11 de la noche, según lo que nos contaba Natanael, que está justamente acompañando en vivo esta jornada de vacunación, donde bueno, la imagen muestra claramente, de ahí por ir la fila. Y decía él que... Y hay mucha gente que está pendiente. 2.000, decía 2.000 dosis hay ahí, y el tema es que se acaba ahí y por el momento hay que ver qué va a pasar. Se agota stock, como se dice, ¿verdad? Exactamente. Son las 8 en punto, vamos a marcar títulos, se quedan con Violeta González para más noticias en este primer reporte. Nos vamos hasta el Ministerio de Salud, allí está Fernanda Chamorro, ya aguardando que inicie la conferencia de salud pública para escuchar un poquitito los avances, actualizaciones. Fer, ¿cómo te va? Buen día. Exactamente, buen día, ¿cómo estás, Violeta? El saludo también para todos los televidentes. Estamos aguardando, de hecho, que ya algunas autoridades del Ministerio de Salud, el doctor Guillermo Sequera, el viceministro Hernán Martínez, ya están aguardando algunos detalles nada más, ya la llegada también del doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones, para que se inicie esto. Como es habitual, seguramente, vamos a estar teniendo primeramente la actualización epidemiológica, todo ese mapa de cómo está el país a nivel de casos de COVID-19. Muy importante también será saber si es que hay nuevos casos detectados de variante Delta o no en estas últimas semanas, en estos últimos análisis que van haciendo constantemente con expertos del Laboratorio Central y de otros estudios científicos que se unen a ellos, el de la Universidad Nacional de Asunción, por ejemplo, que también constantemente está haciendo la diferenciación de cada uno de los casos para ver cuál es la variante predominante todavía en el Paraguay de casos de COVID. Y aparte de eso, lo más esperado sin duda después va a ser lo que tenga para manifestar el doctor Héctor Castro, lo que ustedes ya mencionaban incluso con Mariano ahí desde piso, cómo va a continuar el calendario. Habíamos tenido la promesa hace unas semanas de que en la semana que inicia desde el domingo, lunes en adelante, la próxima semana ya estaríamos teniendo un calendario previsto para reactivar las primeras dosis. Habrá que ver si esto es así, si finalmente esto se realiza así tal cual como había dicho el doctor Héctor Castro en conferencias anteriores, que desde el lunes 6 de septiembre en adelante ya se iba a estar reactivando el calendario para primera dosis. Y cómo va a continuar, eso es lo que seguramente vamos a estar conociendo, además también de la aplicación de segundas dosis de vacunas principalmente, y la que sigue preocupando tiene que ver con las segundas dosis de las Sputnik V. Y sí, ¿verdad? Porque por lo general pues se avisa muy sobre la hora. Y esa, de hecho, que uno ya a este punto, Fer, no sabe si cuestionar a salud pública porque ciertos avisos se dan muy sobre la hora. Y me refiero, por ejemplo, a este tema de los rezagados,
que recibieron o que pueden recibir todavía Pfizer hasta las 11 de la noche en el Rubén Dumont. Como que todo se hace muy sobre la marcha, pero también entiendo yo que a este punto no podemos permitirnos el lujo de a veces darse demasiado tiempo, y como que también nosotros tenemos que asumir el rol de estar pendientes a ese tipo de información. O sea, tienes ahí como una contraposición de ideas entre tal vez, ¿verdad?, llamarle vos problemas de comunicación por parte de la estatal, pero también uno tiene que asumir el rol de la responsabilidad, ¿verdad? Es así, y hay mucha gente que de hecho constantemente, si uno se fija en las redes sociales, está expectante, preguntando. En cualquier publicación, por ejemplo, de segunda dosis, hay gente que pregunta cuándo se reactivará la primera, por ejemplo, que es hasta el momento lo que más expectativa también está creando. Así que estaremos muy al pendiente, porque teníamos esa promesa. De hecho, aquí ya lo vemos también llegar al doctor Héctor Castro. Vamos a estar acomodándonos seguramente ya para el inicio de la conferencia. Decíamos, lo normal, vamos a seguir teniendo primeramente esa actualización epidemiológica, y después de eso recién lo que tiene que ver con la actualización del calendario de vacunación. De hecho que ahí lo vemos ya al doctor parándose a Guillermo Sequera, pero está hablando todavía con algunos medios, así que vamos a esperar. Sí. A ver un poquito, ahí llega el doctor Castro también, seguramente lo aguardaban ahí para que inicie esta conferencia. Tenemos las imágenes en vivo y en directo, y acompañando con nuestra compañera Fernanda Chamorro, que está allí, insistimos, muy de cerca, y ya en instantes con los detalles en vivo y en directo. Lo decíamos, de hecho, 8:06 de esta mañana, para las 8 estaba previsto el arranque, ya empezaron a poner las diapositivas, así que en instantes vamos a escuchar al doctor Guillermo Sequera. Hay mucho que decir seguramente, ¿verdad? Tema variante Delta, que es lo que preocupa, por supuesto, su circulación comunitaria. Allí se prepara entonces el director de Vigilancia de la Salud, lo escuchamos. El calendario de vacunación y la presentación de lo que es la guía de retorno seguro a clases a cargo de las autoridades presentes. El doctor Guillermo Sequera para la presentación de la situación epidemiológica. Gracias, Gerardo. Bueno, buen día a todos. Vamos a iniciar un poco el resumen de lo que fue la última semana, ¿verdad? Y algunas novedades que quiero mostrarles. Bueno, como siempre, empezando desde lo global, vemos cómo en Sudamérica dejamos de estar en rojo. Argentina, que era probablemente el único país que tenía la más alta tasa de incidencia de la región, hoy se está calmando. Y espero que revisen un poco su posición con respecto a la frontera con el Paraguay, ¿verdad? Siguiente. Viendo un poco más, no viendo a nivel tan global, viendo un poco más la región por sectores más pequeños, fíjense cómo hoy el Brasil, si vamos a ver dónde está el problema, no está tanto en San Paulo, no está tanto en Río de Janeiro. Increíblemente en el lugar donde hay más delta, no están aumentando los casos. Eso es un fenómeno que tenemos que ir viendo, porque eso va a ocurrir acá. Fíjense, San Pablo, Río de Janeiro, no está en rojo, sí está en rojo la zona de Goiás, ahí en el centro de Brasil, pero donde la delta tampoco tiene un impacto importante, es un fenómeno de atraso de su última ola. Por suerte el estado de Mato Grosso do Sul, Paraná, todos en descenso y con poca incidencia de delta, o sea, todavía es marginal, todavía está por debajo del 5% la cantidad de casos de delta que ellos están detectando en estos estados. En Argentina, como era el último país que estaba en rojo todavía en la región, prácticamente lo que es frontera con Chile y el sur del país, en la Patagonia, es donde vemos los colores más rojos. Las provincias que están cerca del Paraguay no están con un rojo intenso. Yo creo que se está armonizando un poco, estamos entrando en toda Sudamérica en una fase de descanso de la epidemia. Fíjense, Uruguay totalmente blanco, y nuestro país, como solemos ver en el mapa de riesgo, totalmente con colores. No es porque no tienen datos, ¿verdad?, como suele ser otras veces, sino porque realmente hay muy pocos casos en los diferentes territorios. Fíjense dónde está el problema ahora, arriba, ¿sí? Y fíjense cómo, en qué parte de arriba, principalmente en la zona de Florida y algunos estados del sur, ¿sí? Hay un fenómeno que se está viendo muy importante en algunos estados de los Estados Unidos, donde el impacto de Delta es más grande, ¿sí? Este fenómeno de los niños que están cayendo con Delta es un fenómeno que ocurre de manera más importante en Estados Unidos. Eso no ocurre en México, que tienen Delta, eso no ocurre en Europa, que tienen Delta, o las dimensiones que está tomando en Estados Unidos no. ¿Por qué?
porque ellos están volviendo a sus clases sin tapabocas, sin protocolos, profesores que se van sin tapabocas, alumnos que se van sin tapabocas, sin protocolos. Si hay un caso positivo en el aula, le sacan al caso nomás, no se lleva la burbuja, no están aplicando protocolos, pero no es en todos los estados de Estados Unidos, en algunos estados. ¿Sí? Entonces hay que ver un poco, aprender de esos aciertos y errores que tienen los otros países, y estamos siguiendo muy de cerca el fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos, que no ocurrió en la ola pasada. En la ola pasada hubo una unificación de la medida a nivel nacional, pero hoy en los Estados Unidos hay una ruptura, hay algunos estados que no están cumpliendo y otros que sí están cumpliendo, y está ocurriendo lo que estamos viendo. Siguiente. Nuestra situación epidemiológica, ¿verdad? Fíjense cómo en la última semana, otra vez con respecto a la anterior, hay un 27, casi un 30% menos otra vez, ¿verdad? En fallecidos también hay un 14% menos. Prácticamente estamos a más de un año ya. Los números que estamos teniendo ahora se parecen a finales de julio del año pasado. ¿Se acordarán cuando teníamos los casos, empezaban los casos en Ciudad del Este, el brote en las prisiones, más o menos en esa época, los números, no quiere decir la fecha, los números se asemejan a esa época del 2020. Siguiente. Bueno, aquí miremos un poco de todos los casos que tuvimos, ¿dónde se dan la mayoría de los casos? Fíjense, esta es la pirámide poblacional del Paraguay. Acá estamos los más de 7 millones de paraguayos. Y en rojo y azul, no es que sean cerritas todos, ¿verdad? Pero en rojo y azul vemos la distribución de los casos. Fíjense cómo gran parte de los adultos, como nosotros registramos los casos. Y en los niños, vemos que a pesar de que haya muchos niños, los casos prácticamente corresponden, los casos pediátricos, a un 8% del total de casos. ¿Sí? El resto son adultos. Si nos vamos a los adultos mayores, que suele ser más grave la enfermedad, es un 14%. Y el adulto joven, digamos, entre 20 y menos de 60, ¿verdad? Ahí está el 78% de los casos. Recuerden que en la muerte es al revés. El 60% está arriba, ¿verdad? Y el 30% está abajo, en la muerte y gravedad. Pero los casos están en este grupo. Y en los niños, aparentemente no hay casos. Dos fenómenos ocurren ahí. Es cierto, los niños estuvieron mucho tiempo encerrados, hubo poca circulación en esa población, pero también ocurre el fenómeno que a los niños no se les testea tanto. Si en una casa dan todo positivo y el niño también. O sea, si los padres son positivos y el niño tiene síntomas leves, al niño no se le mete el hisopo en la nariz. Se asume que es COVID, y solamente si los síntomas persisten, si el niño empieza a empeorar, ahí cuando va a ser hospitalizado, tiene algún criterio de gravedad, sí se indica el hisopado. Entonces, nosotros no vemos tanto el fenómeno que ocurre con los niños. Es un poco ficticio lo que estamos viendo acá. Hubo más casos de niños de lo que estamos viendo. Siempre hubo más casos de lo que vemos, eso sabemos. Pero con los niños habrá sido mucho mayor, porque a los niños prácticamente no le hacemos tanto el test. ¿Sí? Siguiente. Con respecto a fallecidos, creo que hay menos de 50 fallecidos. Hoy vamos a sacar un reporte, vamos a colgar en la página del Ministerio una actualización de los casos pediátricos. ¿Cuántos casos realmente hubo en la epidemia, en la primera y la segunda ola? ¿Cuántos fallecidos? ¿Cuántos hospitalizados? ¿Sí? Para que manejemos todo. Bueno, lo que venimos viendo, ¿verdad? 8 semanas consecutivas sostenidas de descenso. Impresionante el descenso en Central, principalmente. Fíjense, de tener más de 3.000, 4.000 casos por semana, hoy no llegan ni a 300. ¿Sí? 90% de reducción. Siguiente. Todo se ve esto en el eje centro-oeste, en el eje sur del país. Siguiente. Y en el eje norte, así como en el Chaco. No tengo ningún fenómeno así para ver qué diferente está ocurriendo. En todos los departamentos del país, en su distrito, estamos viendo un descenso importante. Siguiente. De los 259 distritos, hace semanas ya que no tenemos ninguno en rojo, 2 solamente en nivel 3, 24 en nivel 2, y casi el 90% de los distritos hoy están en nivel 1 o inferior. ¿Sí? Esta es la luna de miel que decimos. Poquísimos casos. Siguiente. Aquí traigo un poco los datos de SEME, ¿verdad? En parte de nuestras reuniones, esa es la situación. También compartimos con los compañeros de SEME y discutimos un poco los datos. Recordarán que tenían 200 pedidos más o menos por día. Hoy
no llegan ni a 20, ni a 15 los pedidos para terapia intensiva, los pedidos para traslado de hospitalizados, ¿verdad? Y el 99,9% ya estamos viendo los fenómenos prepandemia. Cuidados polivalentes, accidentes de tránsito, ¿verdad? Accidentes cerebrovasculares, derrame, como se dice, en la casa de alguien o en un traslado de un paciente de un hospital a otro. Eso es el movimiento hoy del sistema SEN. Siguiente. Quiero ver un poco con ustedes las hospitalizaciones. Ustedes ven que los números de hospitalizados también va descendiendo como más lento, pero va descendiendo así como los casos. Nuestro pico de hospitalizados de nuevo ingresos. ¿Sí? ¿Cuántos ingresados en esta semana? Y el mitad de mayo fue el mayor ingreso por semana. Más de 2.000 pacientes ingresados en una semana en el sistema público y privado. Y a partir de ahí hay un descenso. Si las camas estuvieron ocupadas, si vemos ocupación de camas, es más tardío, ¿verdad? Una curva más alta, más de 4.000 casos, recordarán que tuvimos. Bueno, esto es nuevos ingresos. Y fíjense cómo ahora, la semana 34, la última semana, tuvimos unos 200 ingresos, nada más. Cada vez menos, pero sigue habiendo casos que van ingresando. Siguiente. Esto es, quiero compartir con ustedes, pero ¿puedes poner al anterior, Fátima? Me olvidé de hablar un poco de los datos allá, que sí me parece importante. Entonces tuvimos casi 50.000 hospitalizados, o 47.000, ¿sí? Y 470.000 casos más o menos tenemos. Y 47.000 hospitalizados. O sea, de todos los casos que pudimos registrar, el 10% se hospitalizó, ya sea en el sector público o en el sector privado. En sala se fueron casi 40.000 y a terapia intensiva 72.000. Para mí que era 7.200, hay un cero de más ahí, eso tengo que arreglar. 7.200, porque eso suma los 47.000. ¿Sí? Fallecieron. Este es un dato que me preguntó el ministro, por eso quiero mostrarle. ¿Cuántos fallecieron en UCI? Me decía él. De los 15.000 que fallecieron, gran parte falleció en sala. ¿Sí? En un primer momento de la pandemia, sí se falleció en UCI. Después eso fue virando. ¿Sí? 35% de los fallecidos fallecieron en UCI. ¿Sí? Siguiente. Pues la siguiente pregunta que viene es, ¿y los que fallecieron no llegaban al hospital? ¿Verdad? ¿Cuántos son? En los registros que tenemos hasta ahora, porque esto, a veces los registros tardan, pero probablemente ya tenemos el 90% de los registros. Tenemos más de 500 personas que fallecieron no institucionalmente, como se dice. ¿Sí? Que no fallecieron en un hospital, que fallecieron en su casa o que fallecieron en algún instituto, por ejemplo, alguna residencia geriátrica, ¿verdad? Que no se consideran centros institucionales, no hospitales. Y fíjense cómo también tiene la misma curva que nuestra epidemia. Tuvimos allá por la semana de mayo, junio, semana 22, 44 fallecidos no institucionales, o sea, no en un hospital, no en terapia, no en sala, en una semana. Pero un fenómeno que ocurrió desde el inicio de la pandemia. ¿Sí? Fíjense acá, agosto, julio de 2020 ya había 2, 3 casitos que no llegaban al hospital, ya sean porque tal vez eran muertes de personas encamadas, después cuando investigamos eran COVID, ¿sí? Entonces encamadas en sus hogares llegaban a fallecer. Un fenómeno que ocurrió acá y queremos dimensionarlo. Estamos hablando entonces de las más de 15.000 personas que fallecieron, 556 hasta el momento son muertes no institucionales. Siguiente. Otra cosa que quiero mostrarles, venimos viendo de todos, estos son las últimas 8 semanas, los últimos 2 meses. Dijimos que hay un descenso de nuevos ingresos. ¿Sí? Los colores, ¿qué significa? La cantidad, si estaban vacunados o no, esos que se están hospitalizando. Fíjense cómo, es cierto, hay un descenso de los nuevos ingresos, pero fíjense cómo mayoritariamente los nuevos ingresos tienen este verde agua, que son los no vacunados. Prácticamente el 80-70% de las personas que ingresan son no vacunados. ¿Y hay vacunados que se ingresan? Sí, el verde oscuro
son personas que tienen una vacunación que tenía una dosis nada más. Y el naranja son los que tienen 2 dosis. Hay un grupo de personas que tienen 2 dosis y se están volviendo a internar. Es un fenómeno que vamos a ir viendo con el tiempo que puede ir aumentando, ¿verdad? Pero por el momento vemos que hay un pequeño grupo de personas que tienen las 2 dosis y se ingresan. ¿Cuál es el fenómeno que estamos viendo? Que probablemente son personas que recién se vacunaron de su segunda dosis, todavía no tienen la inmunidad completa. Y fíjense esas rayas que están arriba. La raya que está más arriba es la media de edad cada semana de cada grupo. Fíjense que los vacunados con 2 dosis que ingresan generalmente tienen una edad por lo menos 10 años más que las personas no vacunadas. Y el verde sería por lo menos una dosis, son personas de más de 50 años. La media de edad, vamos a mirar eso en un resumen. Siguiente. Aquí vemos eso. Entonces estos últimos 2 meses, todos los que ingresaron, el 65% no tenía ni una vacuna. El verde oscuro es, el 26% tenía por lo menos una dosis y el 9% por lo menos 2 dosis. Pero fíjense la media de edad. Es diferente, ¿verdad? 57, 65 y 48. Los sin vacuna, fíjense, que ingresan son personas jóvenes. Está ingresando mucha gente joven por no estar vacunada, por lo menos una vacuna. Si tenía, probablemente se reduce. Iba a haber gente, pero se reduce esto a la mitad, probablemente. Siguiente. Y vamos a ver los fallecidos. Es una cosa que constantemente me preguntan. ¿Cuántas personas en las últimas 8 semanas, los últimos 2 meses, que fueron falleciendo? Esto está ordenado por fecha de defunción, ¿verdad? No tanto por el reporte. La fecha de reporte a veces hay muchos que son, de repente, que nos llegan los informes de julio, algunos de junio, son pocos, pero nosotros los reportamos. Ayer vieron que más de 30 fallecidos, pero gran parte era de julio, 11 creo que eran de julio, algunos de principios de agosto. Pero si lo ordenamos por la fecha que dice que falleció, vemos un descenso importante. Y fíjense otra vez, el mismo fenómeno. Los verde agua sin vacuna, los naranjas con 2 dosis y el verde oscuro con una dosis. Vamos a mirar el resumen. Siguiente. Otra vez, de todos los que fallecieron, el 70% son personas sin vacuna, los que fallecieron en los últimos 2 meses. 23%, y fíjate, perdón, 70% sin vacuna y 55 años la media, gente joven. Los que tienen una dosis por lo menos es el 23% y ya sube 10 años, 65 años la media de los que fallecen. Y de los que tienen 2 dosis, no hay luego jóvenes y no hay luego menos de 60 años. Fíjense, 7% es menos, pero ¿quiénes son los que tienen 2 dosis y fallecen? La media, 77 años. Esto es un fenómeno que tenemos que tener en cuenta. Estamos viendo cómo se comporta la vacuna y sabemos por otras vacunas que las personas que tienen 77 años, y ni quiero hablar las que tienen más, no responden bien a las vacunas. Esa efectividad que vemos que es muy buena en la población joven no tienen lo mismo los adultos mayores. Así que desde vigilancia, ¿verdad? Y eso lo sabe Héctor, nosotros, si vamos a discutir una tercera dosis, vamos a priorizar a las personas que responden mal a las 2 dosis o que responden con una inmunidad no como la esperada, ¿verdad? Algún joven con alguna vulnerabilidad que ya tenga las dosis, o los adultos mayores que sabemos, no solamente por la vacuna COVID, por todas las vacunas, que la respuesta inmunitaria nunca se va a parecer a la de un joven, ni siquiera con una dosis. Bueno, esto creo que es la última diapositiva. Yo quería comentar 2 cositas más. Una de ellas es, en el reporte de hoy, estamos en un momento de bajada de casos, ¿sí? Entonces, un momento también de revisar todo el trabajo que venimos haciendo. Y estamos encontrando muchos fallecidos, inclusive de los últimos meses de diciembre, o sea, de noviembre y diciembre del 2020, el año pasado.
encontramos más de 120 fallecidos que corresponden al 2020. Y tenemos que ir ajustando esos datos, tenemos que limpiar eso, tenemos que revisar nuestras bases de datos. Y en ese trabajo estamos ahora que tenemos más tiempo, ¿verdad? Que no tenemos más de 100 fallecidos por día. Entonces en ese trabajo, en el reporte hoy vamos a tener más de 100 fallecidos. Vamos a sacar un informe, donde en el Twitter mismo vamos a explicar de dónde son, de a qué periodo corresponden, ¿sí? Va a ser diferente el reporte diario de hoy. Pero quiero que entiendan que es un poco parte de ese proceso de depuración y de trabajo, ¿verdad? Una vez que haya pasado la tormenta, estamos viendo un poco los errores, los retrasos en los informes y ese tipo de cosas. Entonces, para así estar más cerca de ese día sin fallecidos, no tanto con tantos casos de retraso, ¿sí? Ese es un mensaje que quería dar. El otro mensaje que quería dar es tema Delta, que seguramente me van a preguntar. Tenemos sospecha de Delta, como todas las semanas. No tengo datos muy finos aún para compartir, pero sí recibimos un informe parcial, por eso no quiero entrar en detalle, pero sí en la fecha de ayer, de alta sospecha de Delta, todavía no con confirmación, principalmente de Alto Paraná. ¿Sí? Bueno, dale Gerardo, empezamos con las preguntas. Está ahí nomás. Gracias. No, levanta.